Hola, hola. Muy bien, buenas tardes, hermanos. Ante nada, estoy muy emocionado de poder estar aquí al frente de ustedes. Yo no pensaba estar aquí el día de hoy compartiendo este mensaje, pero sin embargo hay circunstancias que pasan a veces y uno tiene que estar preparado para hacer la palabra de Dios. Entonces, para ello quiero esta tarde hablar de un tema muy importante. Creo que cada uno de nosotros pasamos momentos de dificultad en la vida cristiana y por lo tanto, pensando en que puede ser de ayuda para cada uno de nosotros, he pensado tomar o tratar ese tema esa tarde. En primer lugar, quisiera mencionar de que muchos de nosotros enfrentamos o encontramos responsabilidades en la vida diaria, ¿sí? Primero, yo, en mi vida personal, quiero decir que como papá tengo una responsabilidad, ¿sí? Como esposo también, y aparte de ello también como hermano, ahora como pastor, al mismo tiempo como estudiante, y hace muy poquito como presidente de MSPI, ¿sí? Y en mis tiempos libres a veces realizo labores, ¿sí? Como trabajos para solventar necesidades de mi casa. Y tengo responsabilidades familiares, como les mencioné. Y también tengo en mi casa la responsabilidad de llevar a mi hija todos los días a la escuela, ¿sí? Es un compromiso. Y también debo visitar a mi abuelo que está enfermo para orar y ayudarlos también a ellos. Y debo mencionar también que como pastor preparo mensajes para mi congregación, ¿sí? Debo atender a las necesidades de los hermanos. Además, tengo responsabilidades administrativas en la misión y debo estar pendiente de los asuntos de la obra. A eso se suman también las preocupaciones de salud que en momentos pasamos en la familia, necesidades económicas, necesidades de los hermanos también, y muchas cargas que enfrento diariamente como persona. Entonces, a raíz de esto, yo pensé, algún momento de mi vida, cansancio, agotamiento, y me ha preguntado en algún momento de mi vida, ¿cómo sigo adelante? ¿Sí? ¿Cómo permanezco firme en la obra si mis fuerzas empiezan a agotarse? Y había momentos en los cuales pensé rendirme. Y creo que esa fue la misma, en este caso pregunta, que estaba presente en Pablo. Por ello escribió la segunda carta de Timoteo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Creo que delante se mencionó Tomás, que la segunda carta de Timoteo está, ¿sí? Muy bonitos mensajes encontramos ahí. Y leyendo este pasaje en las cartas he encontrado que Dios es la que nos sostiene por medio de su gracia a pesar de las dificultades. Y por ello quiero compartir esta tarde con ustedes, sostenidos por la gracia. Amén. Primero, quiero leer ese pasaje que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 hasta el 8, en lo cual le dice Pablo a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya
estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Primeramente, tenemos que entender el contexto en el cual Pablo estaba escribiendo estos pasajes, estas cartas. Primero, Pablo estaba preso, ¿sí?, en Roma. Yo pienso que vivía momentos de soledad, de dificultad, ¿sí? Y en aquel tiempo era el emperador llamado Nerón, que gobernaba Roma. Los cristianos estaban siendo perseguidos en aquellos tiempos. Muchos creyentes tenían miedo. Algunos habían inclusive abandonado la fe, ¿sí? Otros habían hasta abandonado a Pablo. Él estaba solo. Pero sin embargo, en lugar de escribir palabras de derrota, ¿sí?, lo que Pablo escribe aquí es una palabra de esperanza, ¿sí?, porque él había descubierto la verdad, de lo cual dice que la gracia de Dios no solamente nos salva, sino también la gracia de Dios nos sostiene. ¿Okay? ¿Sí? En esos tiempos vivimos momentos muy difíciles, ¿sí?, donde el ministerio cristiano en estos tiempos es bastante complejo. Hay presiones por todos lados, ya sea en la parte económica, política, social. En la actualidad vivimos por eso. También en muchas partes las iglesias enfrentan todo tipo de dificultad, ¿sí? Como les dije, existen presiones económicas, conflictos sociales y también limitaciones para la predicación del Evangelio. Eso es lo que vemos hoy. Pero gracias a Dios podemos decir que en nuestro país todavía tenemos libertad. Además de estos desafíos que enfrentamos en la vida diaria, también hay desafíos externos, en este caso como cada pastor misionero y líder enfrenta luchas internas a pesar de las cosas externas, como el cansancio, como les dije, las frustraciones, las decepciones y los conflictos ministeriales en el momento que enfrentamos. Creo que cada uno de nosotros sabemos lo que estamos siendo parte de ese ministerio y la carga diaria de servir al pueblo de Dios. No es fácil, hermanos. En ese contexto creo que es fundamental que en algún momento nosotros podamos preguntarnos cómo puede un siervo de Dios permanecer firme durante estos años de ministerio. ¿Sí? Es una pregunta en la cual Pablo responde que no se encuentra en la capacidad humana, ¿sí?, de permanecer firmes, ni en la experiencia. Recuerden que Pablo era un hombre de Dios, ¿sí? Dios había hecho en él muchas cosas, milagros, ¿sí? Había logrado grandes cosas, pero sin embargo, él no se aferra a ello. La respuesta en la cual Pablo dijo que se encontraba en la gracia de Dios, porque él comprendió que desde un inicio hasta el fin había sido sostenido toda esa obra que él hizo por medio de Pablo, toda esa obra que Dios había hecho en él, había sido solamente por la gracia de Dios. Y por lo tanto, leyendo estos pasajes, me he dado cuenta de algunas verdades en las cuales quiero compartir con ustedes. Uno es que la gracia nos sostiene en medio de las aflicciones, ¿sí? En medio de las dificultades, la gracia de Dios nos sostiene. Por eso aquí Pablo dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿sí? La palabra soportar en este caso significa que debe implicar, en este caso implica perseverar bajo presión. Recuerden que en aquel tiempo había muchas cosas, había persecuciones, otras cosas, y muchos habían despojado la fe, y cada quien estaba siguiendo su camino. Pero sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: tú sé sobrio, soporta las aflicciones.
Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el ministerio cristiano nunca estuvo separado del sufrimiento. ¿Sí? Hay dificultad, hermanos. Cristo mismo advirtió, en lo cual dice que Él enfrentaba oposición continua durante su ministerio. Los apóstoles fueron perseguidos, inclusive los profetas. Ahora, la historia de la iglesia demuestra que la fidelidad frecuentemente tiene un costo. ¿Sí? Es bastante fuerte, pero sin embargo, podemos darnos cuenta de cómo Dios nos sostiene a pesar de esas dificultades. Ahora, también mencionaba algunos reformadores, en lo cual tuve también algunos accesos para tratar de entender mucho más estos temas, en los cuales dicen que las adicciones no son accidentes fuera de control de Dios, donde la doctrina de la providencia enseña que Dios gobierna soberanamente sobre todas las circunstancias de la vida de sus hijos. Pues eso quiere decir que nada escapa del control de Dios. Amén. ¿Sí? Nada ocurre sin su conocimiento y nada puede frustrar el propósito divino que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ahora, recordemos que Pablo pudo soportar visiones, algún momento lo recibió azotes, ¿sí? Él sufrió muchísimo, pero sin embargo, nunca perdió la esperanza. Por eso algunos de los dichos en los cuales menciona en el libro de Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es maravilloso. Dios no siempre quita las pruebas, ¿sí? Dios no siempre quita las debilidades o las cargas que uno puede tener, pero sí da gracia suficiente para que podamos atravesarlos, para que podamos sobrellevar por encima de todas las dificultades. Las adicciones muchas veces revelan cuán débiles somos nosotros, cuán frágiles somos, ¿sí? Pero también revelan de cuán suficiente es la gracia de Dios para poder pasar por esas dificultades. En la actualidad podemos ver que hay muchas dificultades, ¿sí? Hay presiones sociales, como les dije, y hay mucha dificultad en ese mundo, pero sin embargo, podemos ver que la iglesia no es sostenida por la aceptación de la sociedad, ¿sí? Hay hermanos que solamente se someten a lo que los miembros quieren escuchar, porque de lo contrario se queda vacío la iglesia, pues. Pero aquí nos enseña que tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos y que la gracia de Dios nos va a sostener en todo ese trayecto. También otra verdad que quiero compartir, en lo cual dice que la gracia de Dios nos sostiene para cumplir nuestra misión. Creo que Esteban habló también acerca de la misión, ¿sí? Esto nos enseña en estos pasajes también que Pablo continúa diciendo a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La misión de la iglesia no cambia según las tendencias culturales o los cambios políticos que pueda haber en la actualidad. En la actualidad, hemos visto en los últimos años que hemos tenido muchos presidentes aquí en nuestro país, ¿sí? Y ellos podemos dar cuenta que los gobiernos cambian, ¿sí? Las ideologías cambian. Inclusive las culturas tienden a cambiarse en la actualidad. Yo recuerdo anteriormente que el pueblo chico era bastante conservador, ¿sí? Pero en la actualidad podemos ver que la tecnología lo que hizo fue mostrar todo lo que estaba escondido. Entonces las culturas empiezan a cambiarse, pero la misión dada por Cristo, hermanos, permanece, ¿sí?
La iglesia existe para glorificar a Dios mediante la proclamación del Evangelio. Y hoy estamos aquí preparándonos. Y muchos van a regresar del lugar donde vinieron para poder expandir, para poder compartir que el Evangelio siga viviendo. Amén. Uno de los grandes peligros que podemos ver hoy es que cada generación permite asuntos secundarios desplacen el centro del Evangelio en la actualidad. ¿Sí? A veces exaltamos más lo que el hombre puede hacer, y en este caso es las obras, las actividades, ¿sí? Y eso hace que el centro del Evangelio pueda ser reemplazado por otras actividades. Y eso es lo que sucede hoy en la actualidad en muchas iglesias. En vez de predicarse a Cristo, crucificado y resucitado, empiezan a tomar otros temas que solamente es, en este caso, aceptado por la congregación, y muchos hermanos están viviendo en esa situación. Podemos ver que hoy existen nuevas formas de confusión doctrinal, como aquellos tiempos también. ¿Sí? Sin embargo, la respuesta bíblica podemos ver que sigue siendo la misma: predicar fielmente a Cristo. ¿Sí? Hay un pasaje también que quiero compartir con ustedes, en el cual dice: pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estos pasajes me animan. A veces hay momentos en los cuales yo tengo mucha presión. Siento que tengo demasiado carga. Siento que estoy haciendo mucho. Pero sin embargo me doy cuenta también de que todas las cosas que yo estoy haciendo, de nada sirve si hago con mis propias fuerzas. Y empiezo a descansar en la voluntad de Dios. Y eso hace que el ministerio y el trabajo que hacemos pueda tener más fuerza, porque todo lo que hacemos es la obra de Dios. Hay un hombre de Dios muy conocido llamado Martín Lutero, ¿sí? Muchos han leído algún momento. Creo que en la mañana también Tomás ha mencionado. Él enseña que la iglesia permanece firme solamente cuando la palabra de Dios ocupa un lugar central. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia no puede transformar por sí misma la sociedad. ¿Sí? La verdadera transformación ocurre cuando el Evangelio llega y empieza a cambiar cada corazón. Por eso Pablo exhorta aquí en este pasaje a Timoteo a cumplir su ministerio, ¿sí? Aun cuando las circunstancias son difíciles. Cuando empezamos a leer estos pasajes podemos ver cuáles fueron las dificultades que estaba enfrentando en aquellos tiempos Timoteo y como también Pablo. Pero él exhorta a Timoteo a cumplir su ministerio a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, el llamado no siempre depende de la comodidad, el llamado depende de la fidelidad que tenemos al Señor. ¿Sí? El que nos ama. Hay otro pasaje que quiero compartir aquí, en 1 Corintios, en el cual, capítulo 15, dice: pero por gracia de Dios, ¿sí? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo lo que acaba de mencionar. ¿Sí? Es bonito. Si Pablo reconoce en este pasaje tres cosas fundamentales. Primero, su identidad, porque dice: porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Segundo, su servicio. ¿Sí? Él se da cuenta que
está trabajando bastante. Ha hecho grandes obras. Ha predicado, ha evangelizado. Ha plantado iglesias. Pero sin embargo, la parte final también dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, lo cual dice que la fuente de su fortaleza él empieza a reconocer en ese lugar. Él no atribuyó los logros que él estaba teniendo durante su ministerio. ¿Sí? A pesar de las experiencias que él tenía, no lo atribuyó en ese lugar. Las fortalezas personales, los logros que él había conseguido. Pero él reconoció que todo lo que él había logrado, lo había logrado porque Dios estaba con él. Y estas obras que él estaba haciendo provenían por la gracia de Dios. Él reconoció que durante todo ese tiempo, durante todo ese trayecto, Dios lo estaba sosteniendo. De lo contrario, él no hubiera hecho nada. O si lo hubiera hecho, pero quedaba en nada, porque era solamente obra del hombre. Pero Dios estaba trabajando en él. ¿Sí? Es la gracia de Dios la que estaba sosteniendo a Pablo. También hay otro punto para finalizar. Quiero decirles que la gracia de Dios nos sostiene hasta el final. ¿Sí? Las palabras más conmovedoras del pasaje aparecen cuando Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, en ese contexto, en esa carta, no resalta sus logros, como le acaba de mencionar. No menciona cuántas iglesias han fundado. ¿Sí? Él, en esa carta, resalta cómo Dios ha obrado por medio de él. Entonces, hermanos, podemos ver en esta enseñanza que la perseverancia de los santos es solamente por la gracia de Dios. Dios no solamente llama a sus hijos, ¿sí? Dios no solamente escoge a los hijos, Dios también lo preserva, hermanos. ¿Sí? Dios nos preserva. Así que el mismo Dios que salva, ese mismo Dios es la que te va a sostener en tu ministerio. Y eso fue una de las verdades que he aprendido. ¿Sí? Yo al principio no sabía ni por dónde empezar. Pero sin embargo, Dios me ha mostrado. Y sigo aprendiendo. ¿Sí? Y sigo aplicando lo que Dios me enseña. Ahora he recibido muchas enseñanzas el día de hoy. Y será de bendición para mi congregación, a donde Dios me pone. Entonces, hermanos, podemos decir que la obra que Dios ha empezado en ti, en cada líder, en cada pastor, en cada misionero, si Dios te ha encomendado esa misión, yo estoy seguro, hermano, que Él te va a sostener por su gracia, mediante su gracia. Por eso un pasaje aquí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo Dios que empezó la obra en nosotros, ¿sí? El mismo Dios que comenzó la obra en cada uno de ustedes, el mismo, hermanos, empezará también a perfeccionar hasta el día que nosotros partimos o hasta el día que hagamos. Entonces, la razón por la que podemos terminar esta carrera es porque Dios nunca nos abandona.
Su promesa es fiel, hermanos. Él nunca deja a medias la obra que empieza. Él tiene que terminar. ¿Sí? Si esta obra ha empezado por medio de Esteban aquí en Perú y ahora está llegando a diferentes lugares, si es esto la obra de Dios, va a ser y nada lo va a pasar. Tiene que llegarse a cumplirse porque es la voluntad de Dios. Entonces, en un mundo donde muchos abandonan sus convicciones muchas veces, ¿sí? Yo conozco muchos pastores que tienen mucha experiencia en el ministerio, hicieron grandes campañas, muchos se han convertido y tienen muchos logros, pero sin embargo, en el camino algunos dejaron de creer y se alejaron. Entonces, en este mundo es así, hermanos. Algunos van a tener que abandonar sus convicciones. Algunos empezarán a modificar sus mensajes bíblicos con la finalidad de agradar a los hermanos, ¿sí? O con la finalidad de hacer que el mensaje se adapte a la cultura. Pero, hermanos, Pablo nos recuerda que tenemos que ser firmes, hermanos, como creyentes en el servicio. También nos recuerda Pablo diciéndonos que existe una recompensa en el versículo 8, ¿sí? Una recompensa no basada quizás en méritos humanos, sino es una recompensa otorgada por gracia a quienes perseveran en Cristo. ¿Sí? Esto nos motiva a que no estamos trabajando en vano. Muchos entran en el ministerio con la finalidad de beneficiarse personalmente y económicamente. Y cuando se dan cuenta que no hay ese beneficio, empiezan a retirarse y tocar otras puertas. Pero sin embargo, aquí nos damos cuenta que servir y buscar al Señor no es por méritos humanos, ¿sí? No es por méritos humanos. Y la recompensa tampoco no es por méritos humanos, sino es un regalo que Dios da a cada quien, ¿sí? La recompensa que otorga Dios es por la gracia a quienes perseveran en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que la misma gracia que sostuvo a Pablo hoy sostiene a cada hermano, a cada pastor, a cada misionero, a cada líder, a cada obrero. Los desafíos cambian, son temporales, ¿sí? Las presiones culturales también tienen que cambiarse, pero sin embargo, quiero animarte esta tarde. Dios permanece fiel para con sus hijos. La iglesia no depende de la fuerza de los hombres, ¿sí? Eso ha sido una de las cosas que ha afectado bastante a Pueblo Chiquitico, en lo cual pensaba que solamente el pastor tenía que liderar la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia no depende de una persona, no depende de la capacidad de un hombre. La iglesia depende de Dios y de la gracia que pone en cada siervo. Pablo entendió esta verdad, hermanos, en su vida y su ministerio durante el trayecto, y por lo tanto, él dijo que la fortaleza del creyente no nace de la autosuficiencia. A veces cuando uno empieza a estudiar, a conocer más la palabra de Dios, y mientras más conoce, piensa que son suficientes en sí mismo, confía en su propia capacidad. Pero Pablo nos recuerda que depender en nosotros mismos no es suficiente, sino tenemos que depender de Dios. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad sea una virtud en sí misma, sino porque en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios y la gracia sobre nosotros.
Así que, hermanos, quiero solamente recordarles que nuestro llamado no consiste en éxitos, ¿sí? No consiste en lograr grandes niveles o estándares en este mundo, sino tenemos que ser fieles según los estándares de Dios. Amén. La meta final no es simplemente servir por muchos años. He visto hermanos con varios años de trayectos, pero sin embargo, cuando enfrentaron momentos de dificultad, empezaron a tomar decisiones apresuradas y cada quien tomó su camino. Por lo tanto, quiero animarles a cada hermano, a cada hermana que están aquí presentes escuchando, a que podamos seguir firmes en esta carrera. Dios nos ha puesto en ese lugar para que podamos ser de bendición. Así que sigamos predicando, sigamos sirviendo, hermanos, sigamos amando a la iglesia, sigamos cumpliendo nuestra misión. Entonces, cuando llegue el día de nuestra partida, cuando Dios diga hasta aquí nomás, Esteban, hasta aquí nomás, Cornelio, Mateo, o todos los que estamos aquí, hasta aquí nomás, podamos decir, como dijo Pablo en un momento, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si llegamos a decir esas palabras, no será porque fuimos suficientemente fuertes o valientes, sino porque fuimos sostenidos por la gracia de Dios. Hermanos, Dios lo bendiga. Muchas gracias.